Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Suena fuerte el proyecto para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros. Razones desde el oficialismo esgrimen muchas, entre otras, la proscripción a la cual sería sometida Cristina de continuar la justicia por el camino que viene, como si, tuvieran que ver ellos, ¿no? Es la justicia sola que va y hace. Ahora, vamos a analizar brevemente el proyecto antes de hacer algunas consideraciones. El proyecto es ampliar la Corte a 25 miembros. Vienen hablando hace rato de hacer una Corte más federal, ¿sí? Dentro de este proyecto lo que se haría es que cada provincia proponga una dupla, porque van a buscar supuestamente la paridad de género, entonces las provincias van a proponer duplas, un hombre, una mujer, y es el presidente el que va a elegir de esos dos alguna, tratando siempre de respetar la paridad de género. O sea que si igual elige todos hombres o todas mujeres, porque todo es, tratando, intentando. Es como cuando leíamos Mafalda y decía exhortar, ¿qué significa? Debe ser algo así como pérdida de tiempo, alentar con palabras. Y Mafalda se iba caminando y decía, te dije una pérdida de tiempo. Bien, cada provincia propondría su integrante del máximo tribunal, o sus integrantes, mejor dicho. ¿Y qué es lo que sucede? Hoy ya tenemos varios. Entonces, transitoriamente se considera que Córdoba ya tiene, ¿sí? Porque está Maqueda, que Santa Fe ya tiene, porque está Rosati, que la Ciudad de Buenos Aires ya tiene, porque está Rosenkrantz, y como Lorenzetti también es oriundo de Santa Fe, lo consideran del gobierno federal, entonces todos los demás propondrían Justo, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, son los que no propondrían, que obviamente no son hoy oficialistas. Bien, estos detalles tiene la propuesta. También vale recordar que algo que sí me parece positivo dentro del proyecto que hay es que hoy por hoy la Corte, con solo invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, simplemente rechaza un recurso extraordinario sin dar mayores fundamentos. Sí, en este caso tendría que dar al menos algún fundamento, ¿sí?, de por qué rechaza cada caso, algo un poco más, por lo menos más desarrollado de lo que es hoy simplemente invocar ese artículo. Me parece saludable, porque si no, a veces en algunas causas que son importantes, le aplican el 280. Recuerdo alguna vez el recurso extraordinario cuando fue, por ejemplo, la condena del ex vicepresidente Amado Boudou, y la rechazaron por el 280. Me parece que la condena de un ex vicepresidente de la Nación sí tenía la trascendencia nacional y federal e institucional y todo lo que quieran, como para que por lo menos lo traten. Después resuelvan lo que quieran, sí, pero cuando menos correspondía que lo trataran. Después también hay toda una cuestión de organización, que unos son los que consideran la admisibilidad del recurso, y después otros 3 jueces serían los que consideran el fondo. Toda una cuestión más de organización que podría ser atractiva. Ahora, siempre hay una cuestión que nos queda ahí en el tintero, es todas estas reformas de carácter institucional tan importantes, ¿no es mejor hacerlas cuando empieza el gobierno y no cuando parece que están en medio de una guerra con la justicia? Porque si no, la sensación que da es que no están pensando en una república mejor, sino, mirándose el ombligo. Y entonces así es mucho más difícil para la población en general aceptar este tipo de reformas. Por supuesto, lo primero que sucede es que de parte de la oposición
sostienen que van a resistir esta reforma. Y finalmente, algo desde lo práctico, ¿no? Pensemos que podrían haber nombrado el procurador y todavía no lo hicieron. Este año se vota presidente de vuelta, se termina el mandato. Y otra cuestión, el reemplazo de Hayton, hace ya no sé cuánto tiempo, debe ser como un año, que perfectamente lo podrían haber elegido. Todavía no lo hicieron. Y entonces en estas condiciones, que lo que podían haber hecho por trámite normal no lo lograron, ¿van a hacer una reforma de tamaña envergadura? Bienvenidos, así comienza Encuentro Informativo. Los resultados han sido sumamente favorables para el fin que perseguíamos, que era tener certeza sobre las personas que integran todo el padrón de titulares del potencial trabajo. 1.210.571 personas hasta el día de ayer, 15 de enero, han validado la identidad a través de datos biométricos del RENAPER. 154.441 personas no han realizado la validación de identidad y por lo tanto están sujetas a la suspensión del programa Potencial Trabajo a partir de lo que se conoce como la liquidación del mes de enero. Este país, con el trabajo que hay y la falta de gente de mano de obra que tenga que venir a trabajar, no lo está pudiendo hacer por la gran cantidad de planes sociales que hay. Acá hay que separarlos tanto. Los piquetes, que son las organizaciones sociales, más que la persona que recibe planes, de la persona que recibe planes. Yo creo que hay que hacer una auditoría de todos los que reciben planes, sacar a los truchos, mantener a los no truchos, condicionados. En teoría se está haciendo. ¿Cómo? En teoría se está haciendo. Sí, en teoría. Ojalá que se termine pronto la auditoría. Mantener a los no truchos, pero que sean condicionados. A la persona que no terminó la primaria, que termine la primaria, la que no terminó la secundaria, que termine la secundaria, y la que terminaron los dos, que trabajen y por tiempo determinado a cargo del Estado. Ahora, sobre esa gente, el beneficiario del plan social no trucho, no hay que engañarla tampoco, ¿no? Para que esa gente esté de nuevo en condiciones de estar en el mercado laboral, porque esa es toda gente que era un carpintero, un gasista, etcétera, que fueron aniquilados por la sucesión de crisis, que merecen el mayor de los respetos de mi parte. Pero esa gente hay que volver a calificarla, hay que formarla para que pueda volver al mundo del trabajo. Estamos ahora con Vilma Ripoll, ella es dirigente del MST. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, están, hoy por hoy los Progresar, ¿no? Pero están los planes en el ojo del huracán últimamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un pedido explícito del Fondo Monetario que dice que tienen que recortar de la ayuda social el 0,08 del PBI. Entonces, en enero está en la... ¿Cuánto sería? No, ahora, en enero, tienen que terminar de hacer esta tarea que está haciendo... ¿La auditoría? Sí, la auditoría le llama, al tachar a los compañeros que no han podido avanzar porque no tienen computadora, porque no tienen experiencia, porque no tienen internet, porque de verdad no van a borrar a los que tienen algún privilegio. Olvídate, borran a los más postergados, a los más complicados, que no han podido o que no dependen de las organizaciones y entonces le pueden dar una mano. Le fueron a pedir a la ministra que por qué no les daban un margen para poder hacer esa tarea. Bueno, ella puso los tiempos. Mira, en la página 16 de lo que pidió, del memorándum que pidió el fondo, dice con claridad que la ayuda social hay que ajustar, dice con claridad que tiene que ser en enero y dice con claridad que tiene que haber un relevamiento. Y vos la escuchás a la funcionaria y te da exactamente lo que dice la letra en esa página, porque tiene como 100, en esa página del Fondo Monetario. Entonces, le hacen la tarea. Ella es la primera que le hace la tarea. Y ahora, entonces, esto igual fue un 10, más o menos era de 1,5 millones, 154.000, si no me equivoco, los que estarían dando de baja. Es un 10% nada más de los planes. Claro. Pero de verdad, ¿y qué van a hacer con esa gente? ¿Le van a pagar la mitad hasta no sé cuándo, que dicen que le van a dar para que termine de anotarse? Y entonces, mientras tanto, ¿qué?
¿La mitad de qué? ¿De esa miseria? Si yo te digo, pues nosotros yo voy a los comedores y veo lo que pasa, le mandan de comer, cosa que nadie puede comer. ¿Sabes lo que hace que nos mandan aceite, harina para los comedores? ¿Vos cómo te crees que comen los chicos? ¿Qué les mandan? Polenta. Polenta y maíz pororó, maíz pisingallo, no sé cómo le llaman ustedes. Sí, el pisingallo. El pisingallo, el de Netflix, como le contaba recién a las chicas. Ese le mandan. Y porque vos lo comés para comer pochoclo. En la película, claro, Sí. ¿entendés? Entonces es una tomada de pelo porque ellos tienen presupuesto para eso. Por supuesto, lo usan para otra cosa. Lo usan para la política, para la campaña electoral, para las movidas, pero la gente tiene un problema gravísimo con el problema de comer, porque antes también ayudaban las escuelas, pero ahora no hay escuelas, encima las escuelas también recortaron. Bueno, en alguna época los comedores quedaban abiertos durante la etapa no escolar, por lo menos para que comieran al mediodía. Sí, no, Yo los me comedores de acuerdo de las eso. escuelas. Sí, los comedores de las escuelas, sí. Pero por es eso. tanta la cantidad de gente que no tiene para comer, que incluso la gente que tiene trabajo en blanco, no te digo los que tienen trabajo en negro, que son más del 40% de la mano de obra, no les alcanza para comer. Van a los comedores. Yo te digo que hay comedores que tienen lista de espera, como si fuera un avión. No tienen vergüenza, ¿me entendés? ¿Cómo que lista de espera? Sí, porque no hay cómo darles de comer, porque vos tenés una cantidad limitada de productos que ellos te mandan. Sí. Y después, ¿cómo haces? Entonces, es una vergüenza que el gobierno nacional y popular haga que para hacerle la tarea al Fondo Monetario del recorte en ayuda social, hagan este desastre. Es una vergüenza. Entonces, el miércoles, por lo menos las organizaciones del frente que nosotros integramos, vamos a ir al ministerio. Hay una reunión hoy, pero como consideramos que no va a haber resolución porque van a hacer lo que dice el fondo, entonces el miércoles vamos a estar ahí instalados. ¿Y hay riesgo que sigan por este camino y sigan cortando planes? Y por supuesto, porque tienen que hacer la tarea, ellos tienen la tarea y la pusieron para eso. A esta ministra que vive en un country, en una super vivienda, lástima no sacamos fotos para traerla y mostrárselas a la gente para que vea que ella hace rato que no ve un pobre de cerca, ¿me entendés? Entonces es una vergüenza que hagan esto con los sectores populares a los cuales no les dan trabajo genuino, porque nosotros les hicimos propuestas, varias. Una, la de la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, manteniendo el salario. Para las grandes empresas del país que lo podrían hacer, 12.000 de las grandes empresas, y otra, la de que se pueda hacer con todos estos sectores planes de viviendas populares que resuelven el problema del desastre de los 3 millones y pico de vivienda de déficit. Y Bueno, haciendo eso es increíble que nadie lo piense, pero digo, el gobierno hoy empieza a tomar digamos, el camino contrario, porque ya lo escuchamos a Igi, que está criticando los planes sociales y digo, empieza a tomar un camino no tan distinto del que escuchábamos de Spert. Por eso, están disciplinando para eso. El problema que yo creo que no se lo van a llevar de arriba ni que va a ser fácil que lo apliquen, porque nadie se va a morir de hambre en su casa, sin hacer salvo nada. los jubilados, ¿me entendés? A los cuales también van a recortar y ya arrancaron, porque arrancaron con el recorte de la cobertura de los medicamentos, con el recorte de la atención, con el recorte de la cobertura general de la atención, y entonces el que no tiene un familiar que lo banque, con esa jubilación, se queda en su casa hasta morirse, ¿me entendés? Es un genocidio, le decía recién a las chicas. Es un genocidio, de verdad. Entonces a mí me parece que van sobre los más vulnerables, ¿viste? Sobre los pibes, sobre las mujeres, porque el grueso de los comedores y el grueso de las movilizaciones de desocupados son mujeres que vienen con sus hijos, que además... familias monoparentales. Claro, que además son jefas y jefes de hogar, ellas. Entonces, después hablan de la mujer y, por supuesto, hacen todo el piripipí de la mujer, pero a la hora de ayudar a las mujeres que están peor, que son las peores de la sociedad, olvídate. Entonces eso indigna, la verdad que indigna, y eso va a ser así
todo el próximo periodo, porque van a elecciones, necesitan la plata y si le van a sacar a los planes sociales, de algún lado va a salir. Sí, de hecho, viste que siempre desde los sectores de derecha una de las cosas que cuestionan de las mujeres es que van con los hijos a la marcha, que cómo llevan los hijos a la marcha. Claro, No capaz sé. que se podrían anotar para que se los dejemos para cuidar, porque de verdad son tantos y no tenés en el barrio, si son todos. Hay barrios enteros donde la gente se organiza y van todos. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién se lo vas a dejar? Entonces yo creo que les resulta fácil decir que son... Sí, cuando podés pagar niñera es lógico que digas, claro, ¿cómo lleva el chico? Y decir que son planeros y que... ¿Usted cree que viven del plan nada más? Nadie puede vivir con el plan. Tienen que ir al comedor. Hay sectores de gente que tiene trabajo en blanco, que además están debajo de la línea de pobreza, porque eso es lo nuevo que pasa en el país, que hay trabajadores que trabajan en blanco y que no les da para llegar a nada, porque cobran 60.000 pesos, cosas por el estilo, y tienen familia. Entonces van a los comedores. Esos compañeros van a los comedores. No es solamente desocupados. Y los compañeros hacen changas, no es que no sepan ninguna tarea. Hacen changas de electricidad, centralmente changas de construcción. ¿Me entendés? Entonces, por eso empalmaría bárbaro con un plan de viviendas populares que le diera... Pero mira, lo que van a pagar ahora, en enero, nada más, al fondo de intereses, al Fondo Monetario, es el equivalente a 25.000 viviendas y 120.000 puestos de trabajo, solo en enero. Entonces, se lleva el fondo todo el futuro de la sociedad. Es lo que nosotros decíamos cuando dijimos que no había que pagar, que había que, como mínimo, investigarla la deuda. No, Sí. ni se investiga, ni se paga, y ahora se dedican a otros temas que son muy interesantes para el pueblo trabajador. ¿Qué va a pasar con la Corte Suprema? ¿Qué va a pasar con los jueces? ¿Entendés? Es una cosa que solo se explica porque quieren estabilizar la situación social, política, porque si no van a tener, porque si eso sigue así, van a tener problemas para la estabilidad que necesitan para el periodo electoral que viene. Entonces, ¿por qué no hacen? Porque yo te digo, yo te escuchaba recién en el editorial. Y en realidad, si ellos no van a poder avanzar porque no tienen los votos, no pueden avanzar sobre el juicio a la Corte, pero si ellos tuvieran la posibilidad de avanzar, ¿cómo piensan elegir los nuevos jueces? Vaya, muestran ahora. Le dicen a las provincias, vos trae dos, vos trae dos, vos trae dos, trata de que una sea mujer para lavarnos la cara, con el tema de género, porque están tan comprometidos que no pueden hacer otra cosa. Pero ¿quién los va a elegir? De nuevo el poder político. Y es eso lo que hay que decirle a la gente, que los jueces los elige el poder político y después les rinden a los políticos, porque si yo te puse, vos me tenés que hacer el favor. Así es. Vos cuando uno está de diputado, cuando llega la elección de los jueces, es notable. Yo entregué tal nombre, yo no entregué ninguno. Vos entregás tal nombre y el otro entrega tal otro, vamos y vamos. Y van poroteando. Nosotros decimos que hay que elegirlos con el voto popular y que tienen que terminar lo que pasa es que si eligieras con el voto popular, yo no estoy de acuerdo con eso, pero ¿por qué? Porque terminarían siendo en definitiva los mismos que se sientan en la banca de diputados. Terminaría siendo más político todavía de lo que ya es. Digo, es imposible que... Pero tendría que, un cambio global. El sueldo de una docente con doble escolaridad, que tengan que ir, como todos los jueces, tengan que ir a los colegios públicos y a los hospitales públicos por ley, que además se los pueda controlar y que se les pueda hacer que salgan del cargo por alguna que se manden. Vamos a ver qué pasa ahora con el juicio de los chicos del caso de Fernando. Vamos a ver qué opina la población, porque yo te digo, no se puede. Mira la población cómo incide en un juicio y lo está siguiendo por televisión y tiene opinión, y no quisiera estar en el lugar de esos jueces que van a querer aplicar la ley. Y la gente le va a querer cortar la cabeza cuando vengan y digan, no, solo 2, porque no pueden ser 8, porque la ley dice, anda. Estamos en un año electoral, se elige presidente otra vez. En el 2021 hicieron una muy buena elección. ¿Qué es lo que, espera a la izquierda para este año?
Sí, para nosotros igual falta. Aunque adelantan en 15 provincias las elecciones y ya ahora, dentro de poco, se vota en La Pampa. Nosotros nos presentamos ahí. Eso es un tema, porque para nosotros el problema central es fortalecernos en los sectores populares, en los estudiantes, en los trabajadores, en los desocupados, en los sectores con los cuales habitualmente damos las peleas o acompañamos las peleas. Entonces necesitamos, ese es el centro, fortalecernos ahí y después participar en las elecciones, que para nosotros es una limitación, porque vos pensás, nos llevan de sectores más democráticos como ustedes, pero después olvídate que aunque haya elecciones, por obligación nos llevan la última noche a TN, ahí en el medio de todo, a que digamos dos cosas, y los llevan a Milei, a toda la televisión y a todo, y después nos dicen no sé si van a sacar, no sé si van a sacar los mismos votos. Vamos, muchachos. Lo llevan porque lo promueven, porque eso le gira toda la agenda a la derecha, les viene bárbaro, porque Milei pega y todos se tienen que reacomodar a la derecha y eso les sirve. Entonces por eso le dan manija. Milei va todos los días a La Nación Más, va todos los días a TN, a todos lados lo llevan. Y no porque sea tan interesante, sino porque esa es la definición política que tienen. A nosotros no. A nosotros nos cuesta un montón hacer la campaña, hacerla popular, ir a los medios. Así que, pero la pelea la damos igual y a pesar de todo eso salimos tercera fuerza, sacamos por primera vez concejales en 4 distritos importantes de la provincia de Buenos Aires y pensamos ahora ir por más y vamos a ver cómo se acomoda el tema de las candidaturas, cómo resolvemos esos problemas para dar la pelea con todo. Bien, Vilma, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias. Ahora quiero que vean este informe sobre el fuego cruzado en el Frente de Todos. Decir que en la provincia de Buenos Aires había muchos empleados. Y lo decían como despectivos, muchos empleados públicos. Y al mismo tiempo piden que expandamos el sistema escolar, que expandamos el sistema de salud, que expandamos el sistema de seguridad. Y sin embargo, no sé qué quieren, que los patrulleros se manejen solos, que en las escuelas enseñe quién, no entiendo. Y si quieren buscar ñoquis, que vayan ahí a la legislatura y busquen los asesores de este señor Milman. En la mano derecha, tanto que lo esconden, vayan a buscar ñoquis ahí. Claro que nos falta mucho y claro que nos falta mejorar los ingresos y claro que hay que dar una pelea constante, permanente, difícil contra la inflación. Pero nosotros creamos 1,5 millones de trabajos y el que se fue y anda explicando lo que debo hacer, cerró 23.000 pymes y destruyó 2 millones de puestos de trabajo. Y yo digo estas cosas no para pelearme, ni para profundizar la grieta, para tener memoria. Porque los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetirla. Y no fui yo. No fui yo. Ni fue Cristina quienes endeudamos al país en 100.000 millones de dólares. No fuimos nosotros, fueron ellos. Vimos una caída de 1.000 puntos o un poco más del riesgo país de la Argentina. Y eso significa una ventana de oportunidad para la Argentina. En primer lugar, las barbaridades, ¿no?, que han salido tanto en Clarín y La Nación, tratando a nuestro compañero Borda un poco más como si fuera el hijo de Bin Laden. Nosotros hemos hablado con Sergio Massa, he hablado con Tombolini, donde ellos nos pidieron una colaboración para ir a los centros de distribución de los grandes supermercados. Lamentablemente se estaba viendo que la mercadería no llegaba a las góndolas. Los empresarios encanutan la mercadería, no llenan las góndolas y bueno, eso después es lo que van remarcando los precios. Estamos ahora con Juan Miguel Gómez Parodi, él es diputado provincial del Frente de Todos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Bueno, a ver, primero que nada, me preocupa este tema de la Corte, ¿no? Digo, está la propuesta de elevar a 25, pero yo no le veo mucha chance de prosperar. Digo, es como un intercambio de fichas o... No,
No lo veo con chances de que avance, digo, los votos en principio de la oposición no estarían y sin eso está complicado. A mí me parece que conviven dos situaciones distintas. Uno que tiene que ver con la legitimidad de esta Corte, que es una Corte que tiene 2 miembros que aceptaron ser nombrados por decreto, que es una Corte que ha demostrado una parcialidad. Y recién escuchaba que se hablaba de que la justicia está cooptada o responde a los intereses de la política. Y a mí me parece que se ha demostrado que un sector importante de la justicia argentina en realidad responde a los intereses del poder económico. Y esta Corte ha demostrado eso. Y por otro lado, independientemente de la legitimidad de los miembros que hoy tiene la Corte, la discusión de que la Argentina tenga un sistema judicial más capacitado para resolver los problemas que tiene la sociedad. Y en ese sentido, tener una Corte amplia que pueda incluso estar dividida en salas o que pueda atender las distintas circunstancias. Porque hoy vemos cómo los expedientes están años y años en la Corte, y cuando la Corte tiene un interés político de expedirse, se expide, y cuando no, duerme en el juicio de lo justo. Entonces me parece que son dos cuestiones que conviven. La poca legitimidad de estos miembros de la Corte, pero también la necesidad de reformar profundamente el sistema de justicia y tener una Corte más amplia que pueda abordar todas las temáticas y también que tenga una representación más federal. Sí. Ahora, te hago una pregunta. Dentro del Frente de Todos, ¿hay consenso en este enfrentamiento con la justicia en general o está dividida la opinión? Me parece que no es un enfrentamiento con la justicia. Lo que me parece es que es una necesidad cada vez más urgente de discutir, y no sé si hay un consenso, pero por lo menos hay sectores, la fuerza a la que yo pertenezco y otras organizaciones políticas dentro del Frente de Todos, que queremos instalar este debate en la discusión pública, porque nos parece que cada vez es más explícito, cada vez es más obsceno cómo hay un sector mediático, una mafia mediática que opera en la justicia y que va determinando que la Argentina cada vez valga menos el voto popular, cada vez vale menos lo que elige la gente. Durante muchos años la democracia argentina no logró cumplir con las expectativas sociales de la sociedad, no logró cumplir los derechos sociales. No se curó ni se educó, como decía Alfonsín, no se hizo realidad. Hoy ni siquiera están garantizados los derechos políticos. Lo más escandaloso que vimos en los últimos tiempos fue la proscripción y la persecución a Cristina Fernández de Kirchner. Ahí lo que estamos viendo es que sin ninguna prueba, sin ningún elemento contundente, se condenó a una persona, se la proscribió, y es una persona que representa a millones de argentinos, ¿no? Entonces, no lo vemos como un enfrentamiento a la justicia, sino como una necesidad de que la Argentina tenga una democracia plena y que la justicia responda a los intereses de la sociedad y no a los intereses de determinados grupos económicos. Hablando justamente de los intereses de los grupos económicos, hay un movimiento o un, no sé, llamarlo como quieras, un clamor popular. Desde distintas organizaciones dentro del Frente de Todos se viene instalando, a pesar de que dijo que no sería candidata, ¿sí? Se vienen bregando para que Cristina sea candidata. ¿Cuál es la postura de ustedes? Para nosotros es la mujer que está más preparada y que representa más fielmente los intereses de la mayoría popular del pueblo argentino, y que si ella dijo que no iba a ser candidata no fue por una autoexclusión o por una decisión personal, sino fue enfrentando un tribunal que ella claramente había anticipado cuál iba a ser su decisión y que, repito, sin pruebas la condenó y la proscribió. Entonces nosotros pensamos que primero, para discutir candidaturas, lo que hay que salir a discutir es romper esa proscripción. No puede una persona que fue elegida 2 veces como presidente, 1 vez como vicepresidenta, y que representa a millones de argentinos y argentinas, no poder presentarse porque no le gustó cómo gobernó o no le gusta cuáles son sus ideas a determinado grupo mediático de la Argentina o a determinados sectores económicos. Nos parece que se cumplen 40 años de democracia y que la democracia no es plena si hay una persona que representa a millones de argentinos y que no puede presentarse a elecciones. Entonces vamos a tratar de convocarnos, de movilizarnos para tratar de resolver esa situación, porque realmente es muy nociva para la democracia argentina. Sí. ¿Por qué siempre a los militantes de base les genera tanta devoción Cristina que no la generan otros políticos, por lo menos de estos tiempos? A mí me parece que tiene que ver con una coherencia y con lo que el proyecto que ella representó como presidenta,
continuidad del proyecto que representó Néstor Kirchner, que realmente garantizó que millones de argentinos vivan una realidad distinta y se logró consolidar una fuerza política que fue coherente a lo largo de los años, y ella en términos personales también lo fue a la hora de enfrentarse a determinados sectores de poder, ¿no? Escuchaba recién sobre la situación económica que hoy se vive en la Argentina y cómo hay trabajadores formales registrados que hoy no llegan a fin de mes. Sí. Bueno, en el gobierno de Cristina tuvimos el salario en dólares más alto de América Latina, entonces me parece que hay cuestiones muy concretas y muy contundentes que le permitieron al pueblo argentino tener una realidad distinta y poder soñar con un proyecto de vida distinto, y que lamentablemente en el modelo que propuso Mauricio Macri no se pudo, nuestro pueblo no lo pudo hacer, y hoy lamentablemente tampoco lo pudimos resolver. Sí. ¿Por qué crees que el gobierno de Alberto Fernández no pudo de alguna manera volver hacia ese camino que transitaba o que transitaban los trabajadores durante el kirchnerismo? Me parece que faltó decisión para enfrentar las dificultades y para enfrentar a los grupos de poder, ¿no? El ejemplo más claro fue el de Vicentín. Hubo distintas circunstancias donde teníamos que tomar la iniciativa, enfrentar a sectores concentrados, y frente a la presión de los medios, frente a la presión de la política, se volvió para atrás. Eso me parece que fue muy nocivo. De todos modos, hay factores para destacar que tienen que ver fundamentalmente con el crecimiento económico, el crecimiento de la actividad industrial, de la actividad productiva. Recordemos que la verdad es que el proyecto de Cambiemos fue un industricidio, cerraron cientos de miles de empresas. Hoy se ha recuperado la actividad productiva, pero el desafío más fuerte que tiene para este año el gobierno, me parece, después de haber logrado cierta estabilidad económica con Sergio Massa, es lograr que ese crecimiento se distribuya y fundamentalmente en los sectores trabajadores formales de más bajos recursos, que se levanta todos los días para ir a laburar y está viendo que no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, que ese crecimiento que tuvo la Argentina en exportaciones, en actividad interna, en turismo, realmente pueda llegar a todos los sectores que componen la clase trabajadora y no solo se quede concentrado en determinados grupos económicos. Recién hablabas de Massa y hoy por hoy es como uno de los máximos interrogantes, ¿no? Porque el rol que viene cumpliendo como ministro de Economía, según quien te lo plantee, te dice que está bien. Otros te dicen, bueno, está haciendo la receta del fondo y cuestionándolo desde ese lugar. Y después podríamos decir que en general la gente lo empieza a ver como o se habla de él como un posible candidato a presidente. Entonces, muy difícil que siga siendo ministro si va a ser candidato. Pero a su vez logró medianamente controlar por lo menos la subida del dólar, la inflación, a pesar de que sigue siendo alta, viene con una tendencia a la baja. ¿Qué es lo que vos creés que debería hacer Massa? A mí me parece que Sergio Massa cumplió un rol importante en relación a la crisis que se generó a partir de la salida de Guzmán. Obviamente que está siguiendo los lineamientos acordados con el Fondo Monetario Internacional, porque la Argentina tiene una deuda que nos dejó Mauricio Macri, que endeudó a nuestros hijos y a nuestros nietos con el Fondo Monetario, que después fue votada en el Congreso, salvo por algunos diputados y algunos senadores que se opusieron. Pero obviamente la política económica de Argentina por los próximos años está condicionada por el Fondo Monetario. En ese sentido, me parece que lo que logró Sergio Massa es tener un programa de estabilidad económica. Estábamos en el marco de corridas cambiarias, en el marco de una situación financiera complicada, se logró frenar eso y paulatinamente se está frenando muy levemente el crecimiento de la inflación, o hay un leve descenso de la inflación. Entonces me parece que la prioridad hoy de Massa está puesta en esa agenda económica, en consolidar esa estabilidad, y no me parece que todavía sea un escenario para adelantarse en candidatura, fundamentalmente por esto que hablábamos antes, ¿no? De que todavía la Argentina está discutiendo que una de sus principales opciones electorales está proscripta y no se puede presentar elecciones. Bueno, igual, a ver, técnicamente la sentencia no está firme, con lo cual hoy por hoy puede perfectamente ser candidata hasta que esto llegue a la última instancia.
Sí, ahí me parece que lo que sí fue clara Cristina en ese momento cuando habló frente al tribunal fue que no iba a buscar jugadas legales, obviamente se apeló, pero no se va a buscar jugadas para ser candidata, sino que realmente se ponga sobre la mesa la gravedad de la situación. No hay ninguna sola prueba. No se condena al ministro y se condena a la presidenta por obras que se hicieron muchos escalones abajo en términos jerárquicos. No hay ninguna prueba para condenarla. Entonces, y para proscribirla, y con la proscripción claramente lo que queda en evidencia que el objetivo no es perseguir a Cristina, sino que es dejar al peronismo sin su principal representación electoral. Sí. Entonces nos parece que primero hay que poner esa agenda y que en otro momento se resolverá cómo se enfrenta el proceso electoral. Bien, hablando de agenda, ¿qué te depara la agenda legislativa para este 2023? Yo vengo trabajando muy fuerte sobre un proyecto que presenté el año pasado, que es el Programa Provincial de Apoyo al Joven Empresario Bonaerense, que lo presentamos en la legislatura bonaerense con la Juventud de la Federación Económica de Buenos Aires, que es un proyecto que apunta a potenciar el desarrollo de nuevos emprendimientos del sector PYME, sí, conducidos por jóvenes, ¿no? Nos parece que uno de los problemas más graves que tiene la economía argentina es que está muy concentrada, que la manera de generar mayor distribución del ingreso es generar nuevas empresas. A mí me tocó durante el segundo gobierno de Cristina conducir el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que permitía que los jóvenes se incorporen al mundo del trabajo, pero era una economía que crecía y generaba empleo, ¿no? Claro. En este escenario que estamos saliendo de una crisis que fue el macrismo y de una crisis que fue la pandemia, necesitamos crear nuevas empresas y que jóvenes se animen a emprender nuevos proyectos económicos, y para eso que haya un Estado que los acompañe. Contempla la exención impositiva, contempla el acceso al crédito, contempla el acceso a la formación. Bueno, es un conjunto de herramientas para que en la provincia de Buenos Aires se pueda potenciar el impulso de nuevas pymes. Bien, y esto tiene, digo, algunas características, no sé, en cuanto a, justamente vos decís, acceso a créditos. Bueno, ¿de qué montos los créditos? Bueno, es en realidad el acceso a partir del fondo de financiamiento que tiene la provincia, el FOGABA, digamos, que trata de institucionalizar algunas políticas que hoy están vigentes, sí, a partir del Ministerio de Producción de la provincia, que ha tenido una política muy importante en materia de reactivación económica, plantea la exención de ingresos brutos por 2 años, plantea formación a través del Ministerio de Producción de la provincia, plantea también una mesa donde participen todos los años los jóvenes, las entidades de los jóvenes empresarios y el sector del Estado, digamos, el Ministerio de Industria. La idea es que las políticas públicas para ese sector que hoy existen, por la iniciativa política de Axel Kicillof, no queden sujetas a la voluntad de un gobierno y que estén en el marco de una ley que permitan darle previsibilidad también a los jóvenes que deciden invertir en la provincia y que no compran ese chamullo, ese discurso que generalmente nos repiten en los medios de comunicación, de que la única salida que tiene la juventud es Ezeiza. Bueno, hay jóvenes que tienen otra mirada, otra perspectiva, necesitamos que el Estado los acompañe. Esto está apuntado, digamos, más que nada a cuestiones o a las empresas vinculadas a la tecnología o... No, en general, a todo. Nosotros cuando pensamos digo porque se impulsa mucho, ¿no? Todo lo que es tecnológico. Por supuesto, es un segmento clave del desarrollo económico y que la Argentina tiene que potenciar. Sí. Se está potenciando a través de la Secretaría de Conocimiento, creo que se llama de Tecnología y Conocimiento, que conduce Ariel Sujarchuk. Pero cuando nosotros pensamos este proyecto de ley, lo pensamos atentos a que existe una diversidad muy amplia en relación a la actividad económica. Hay jóvenes que deciden invertir cada vez en proyectos más amplios, lo pensamos para el comercio, para los servicios, para la industria, para el agro. Está pensado de una manera amplia porque realmente son muy distintas las realidades de toda nuestra provincia. Clarísimo. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe sobre la guerra de Juntos por el Cambio contra Nicolás Maduro. En Juntos por el Cambio estamos muy atentos, pensamos que todos los días tenemos que construir el triunfo electoral y la posibilidad de abrir un futuro distinto para los argentinos, que este gobierno
nunca nadie se imaginó que podía ser tan malo. Mirá, Patricia Bullrich, antes de que se confirmara la llegada de Nicolás Maduro a la Argentina, dice, si viene a la Argentina debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió con Pinochet en Londres en 1998. La justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos. Esto que tuitea Bullrich antes, ¿no?, de que se confirmara. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo sigue el vínculo entre el gobierno y la Corte Suprema? Porque falta un año todavía. Pero a ver, la repercusión internacional tiene repercusión económica en la Argentina. Digamos, la pérdida de credibilidad, pérdida de confianza repercute en la economía. El que debe estar muy preocupado siguiendo este tema es el ministro de Economía. Está en silencio. Está en silencio, pero sabe que este tema lo atrapa y también lo va a comprometer con sus legisladores, si es que tiene alguno integrando la comisión. También, digamos, va a estar en el centro de la mirada, digamos, lo que él decida. Ahora, es un tema que impacta en la economía argentina. Ganamos, el gobierno no pudo romper el Estado de Derecho de la Argentina, suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional. Yo creo que la derrota política que tuvo el gobierno desde el momento en que sale el fallo de la Corte hasta ahora, el tener que desdecirse de todo lo que había dicho, de una posición absolutamente intransigente, con 14 gobernadores, 4 que firman algo distinto, que no fue exactamente lo mismo, diciendo que la Corte Suprema de Justicia era un organismo que prácticamente tenía que desaparecer de la faz de la tierra, a un fin de semana de por medio, tener que salir a decir que van a acatar un fallo de la Corte, que el principio de ejecución, de aceptación de que te iban a acatar, vuelven a un Estado constitucional, vuelven a un Estado de Derecho, no lo rompen, no lo intentan romper, será por debilidad. Estamos con Silvina Valdebenito, ella es concejal de Ituzaingó y podemos decir que también otra de los halcones. Sí, Sí. definitivamente. Definitivamente. Bien. Decime, hay como una cuestión ahí con Maduro, ¿no? De decir, bueno, querer, no sé, meterlo preso o... Decime vos. Son las reglas básicas del derecho constitucional internacional, de los pactos que ha firmado nuestro país con diferentes países en los organismos internacionales, pactos que hacen al sentido común del derecho y que obviamente que se necesita que sean respetados. Este gobierno lo que hace es sistemáticamente desobedecer a todas las leyes, a nuestra Constitución y a todos esos tratados y obligaciones que fueron asumidos con mucho honor en su momento. Y lo que nosotros estamos planteando, digo nosotros porque también hago mía mi bandera, la bandera de Patricia Bullrich, que está hoy reclamando directamente la aprehensión de Maduro por haber cometido crímenes de lesa humanidad, son cosas que tienen que ponerse sobre la mesa de discusión. Y se tiene que exigir la responsabilidad jurídica, no solamente de su participación en estos cárteles que son de drogas y bueno, y también los crímenes que este dirigente ha realizado no solamente en su país, sino también Ahora, en ¿esto el es resto del agenda, mundo. digamos, de Patricia, pero no compartida por el resto de Juntos por el Cambio, o sí? Por el momento ella lo lanza y hoy es presidenta del PRO y también es la representante de Juntos por el Cambio más sonante, digamos, junto con Mauricio Macri y el resto. Pero después es un tema que es sentido común jurídico, digamos, que sí o sí se tiene que, y es muy bueno que Patricia lo ponga sobre la mesa y que comunique a la DEA esta decisión, digamos, de hacer estas denuncias y este pedido formal, porque en cierta forma alguien lo tiene que hacer y está muy bien que lo haga. Sí. ¿Qué ideas o qué es lo que vos pensás que se podría aplicar de lo que Patricia Bullrich propone en la provincia de Buenos Aires y puntualmente en Ituzaingó? ¿En temas?
como por ejemplo. Y por ejemplo temas de seguridad, que es lo que se supone que es lo más fuerte de ella. Nosotros en cuanto a Ituzaingó seguimos los lineamientos que ella plantea sobre seguridad y también agregamos otros, que es salud y atención al vecino. Pues, puntualmente nuestro distrito está con muchas falencias en temas de salud, tiene mucho gasto público difuminado, así como también a nivel nacional eso se ve reflejado y en provincial también, porque las prestaciones no son las adecuadas a lo que exige los vecinos y exigen los ciudadanos. Entonces, puntualmente nosotros estamos haciendo eje y nuestro eje de trabajo ronda en esos 3 puntos que son transversales y muy importantes para nuestros vecinos. Salimos a la calle y vemos que la gente no puede, que le falta luminaria, que le falta poda correctiva, que son víctimas de muchísimos hechos de inseguridad, como ha pasado en este enero, que han... En materia de cámaras, ¿cómo está Ituzaingó? Nosotros rondamos en un 1% de lo que realmente tendría que haber en el distrito. Definitivamente poco. Es muy poco. Es más, tenemos un problema sustancial, que es que la Secretaría de Seguridad no existe porque está subsumida a la Secretaría de Gobierno. Entonces estamos con una subsecretaría de Seguridad. De ahí pasa que el presupuesto asignado a seguridad es menos, o sea, al ser compartido con gobierno estamos en un 8%, 8.8%. ¿Y qué pasa? Entonces quedaría casi el 50% de ese presupuesto destinado para seguridad, que es un cuadro muy bajo realmente para las necesidades y el modernismo que se necesita en esta época para controlar. Si bien es cierto que hay algunas plataformas, algunos acuerdos con otros distritos, como por ejemplo con San Miguel, que hace poco se pactó Ojos en Alerta para que venga la plataforma Ituzaingó, ciertamente no ha sido lo más adecuado porque hay muchas cosas que tenemos que trabajar primero para cumplir con la demanda. Si yo tengo una plataforma que la gente sigue llamando y sigue pidiendo la presencia policial, obviamente si vos tenés 4 móviles... ¿Cómo ves la gestión de Bernie en la provincia de Buenos Aires? En materia de seguridad, realmente nosotros en Ituzaingó no la vemos. O sea, solamente nos han bajado un par de móviles policiales. Para mí es una gestión más bien de muestreo sobre cierto poder territorial, pero en cierta forma gestión política, ninguna. Bien. Uno de los grandes déficits que hay en nuestro país es justamente el tema de la vivienda, ¿no? Y muchas veces cuando salimos a discutir la ley de alquileres es, bueno, discutir una aspirina cuando en realidad tenemos un cáncer, ¿no? Porque yo creo que sí hay un punto donde el mercado regula y claro, ante la escasez de viviendas, por muchas leyes que pongas, no importa lo que hagas, los precios se disparan. Y el único regulador sería justamente crear, digamos, la creación de más viviendas. ¿Es ese un punto dentro de la agenda digamos, en caso de ser elegida Patricia? Hay 2 puntos que le están pidiendo a Patricia, no solamente el tema de la regulación de ley de alquileres, más allá de la vivienda, porque también tiene que ver mucho el trabajo de Patricia, no solamente en la gente que puede comprar, sino también la que no puede comprar. Nosotros estamos hablando de gente que no tiene un acceso a una vivienda digna y bueno, y vos ahí tenés muchos estratos. Está el que alquila, que está pagando un alquiler que es elevadísimo, con una regulación nacional ausente y que no dispone un lineamiento clásico para poder para acceder, para que la gente pueda acceder libremente a un alquiler de una forma que no se coma todos sus ingresos. Por otro lado, también tenés a la gente que en su momento accedió a créditos UBA y hoy no los puede pagar y están arriesgando su vivienda. Sí, porque se fueron actualizando muy por encima del Exactamente. del Nadie está hablando hoy de los créditos UBA
que es un problema que están sufriendo muchas familias que no pueden pagar las cuotas que en su momento empezaron a pagar 8.000, 10.000 pesos por mes y pasaron a pagar, hoy están pagando 100.000 pesos. O sea, entonces están absorbiendo no solamente tal vez un ingreso, sino parte del segundo ingreso de la casa. Entonces, ahí también se está buscando, se está viendo qué tipo de respuesta se les va a dar a la gente. Y por otro lado también las viviendas. Las viviendas que sí o sí, la construcción de viviendas públicas no puede dejar de existir. Así como los planes Procrear, o sea, este tipo de acceso, de políticas públicas con acceso a la vivienda siempre tienen que estar y estar vigentes y actualizadas de una forma con un acceso para todos los ciudadanos, con unas reglas libres y claras, porque eso es lo más importante. Sí. Nosotros hace poco nos reunimos con una vecina de Ituzaingó que nos contaba puntualmente que en el distrito nosotros tenemos unas viviendas de Procrear. Sí. Nos contaba que, bueno, que hay varias viviendas que fueron ocupadas por gente que está trabajando en el gobierno municipal, sí, o que son allegados al gobierno municipal y que ingresaron a las viviendas o le facilitaron, mejor dicho, le facilitaron el ingreso a la vivienda, sí, sin cumplir con todos los requisitos del concurso puntualmente que fue plasmado en la plataforma de Procrear. Entonces, también ahí la transparencia tiene que ver y mucho en la credibilidad de un gobierno y también en garantizar ese derecho al acceso a toda la gente que participa de un sistema, creyendo en ese sistema y esperando que el sistema responda, ¿no? Bueno, en este caso hay una investigación que estamos realizando sobre esta denuncia, que es muy grave. ¿Hay denuncia penal o hasta ahora solamente te acercaron esa información? Solamente está la información, que bueno, estamos haciendo las investigaciones pertinentes porque veremos en el transcurso de estos días cómo lo vamos a seguir desarrollando. Ajá. Bueno, es interesante. Esto, ¿cómo tomás conocimiento vos? Porque tenés el despacho abierto a los vecinos. En realidad sí, eso es verdad. Trabajamos mucho con la gente a través de las redes. Y por otro lado también tenemos, bueno, estoy caminando, generalmente estoy en la semana, estoy visitando 1 o 2 vecinos que en sus casas, que a veces juntan a otros y bueno, o me llaman, o nosotros tenemos las líneas abiertas y estamos constantemente en contacto con nuestra gente. O sea, con todos los vecinos en realidad, no solamente con los que son afines a nuestro espacio político, sino que en general... Es la única manera de mantener los pies sobre la tierra. Exacto. Silvina, muchísimas gracias por venir. Gusto. Nosotros llegamos al final de este programa, así que les agradecemos muchísimo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo.